¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos hoy en su programa Una Historia que Contar. A toda la gente que nos está viendo, que nos sigue en las redes sociales del Pueblito y Soy Querétaro. Hoy tenemos una entrevista muy especial, hoy tenemos una persona, una invitada muy, de verdad, créanme que muy especial, aparte muy joven para todo lo que está haciendo. Tengo el placer de presentar aquí en el estudio de los periódicos El Pueblito y Soy Querétaro a Mariana Monjarrás. Mariana Monjarrás es licenciada en Trabajo Social y es intérprete de lenguas de señas mexicanas. Algo que habitualmente en algunos tiempos no se veía, pero que ahora, bueno, ya es más común verlos incluso en las propias conferencias gubernamentales o en muchos programas de televisión, ya utilizan estas señas. Pero bueno, Mariana nos va a platicar su andar, su caminar, de cómo empezó y qué la motivó a formar parte de este mundo de las lenguas de señas. Mariana, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí y poder compartir un poquito de mi experiencia. Pues es una experiencia diferente, Mariana. De hecho, bueno, ahorita vamos a llegar a esos puntos, pero bueno, eres una profesional en esto de lengua de señas, pero muy joven, 25 años. Sí, así es. La verdad empecé desde la preparatoria casi por el interés a la lengua de señas y me encantó, me apasionó y de ahí no la solté. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, o sea, que ya nos dijiste qué es lo que te encantó, pero ¿qué fue lo que le encontraste ese gusto cuando estabas en la preparatoria? Algo no muy habitual para un joven en preparatoria, ¿no? Estar con las señas. Pero ¿qué fue el punto clave que dijeran, quiero hacer esto? Creo que en realidad, bueno, en la preparatoria yo tuve un maestro, todos tuvimos un maestro que nos inspiró, que nos motivó. El mío fue mi maestro de filosofía. Recuerdo que nos dejó hacer un proyecto artístico sobre una problemática social. Entonces yo no tenía ni idea y justo buscando qué hacer, qué podía yo investigar, me topó a dos personas sordas en una cafetería. Entonces los veo de lejos, yo no sabía que eran sordos, pero estaban moviendo las manos, señando, platicando. Yo decía, pues, ¿qué se estarán diciendo? ¿Cómo usan las manos? ¿Cómo puede haber un lenguaje, algo que pueda comunicar con el cuerpo? Me llamó la atención, empecé a investigar, me encantó. Hice mi investigación sobre la lengua de señas, empecé a aprender y fue un universo, un panorama completamente que se me abrió, que me encantó, que pude conocer a personas sordas y entender que a través del cuerpo también podemos comunicar. Esa parte cuando tú estás en la cafetería, ves a las personas que cómo se comunican y empiezas a investigar. En ese proceso de investigación, ¿qué descubriste de este lenguaje? Híjole, descubrí muchísimas cosas. En primer, el contexto social en el que vivían las personas sordas. El cómo no podían comunicarse con oyentes, el cómo ingresaban a lugares y no podían ni siquiera pedir un café, no podían justo tener esta comunicación, porque incluso el español es algo que no dominan los sordos al 100%. Entonces el tema de escribir, el tema de cómo me comunico en el celular por un mensaje, todo eso era muy complicado. Entonces empiezo a ver cómo la lengua de señas es su primer lengua, su lengua materna, su idioma principal, aunque no todos los sordos sepan lengua de señas, no es un hecho que ya porque seas sordo tienes que saber señas, pero pues la mayoría de la comunidad la usa. También aprendí muchísimo, o sea, en esta primera investigación, cómo la lengua tiene una propia gramática, una propia sintaxis, es considerada ya un idioma, entra dentro de justo este régimen de lengua más que un lenguaje, una lengua propia, porque tiene una estructura y tiene una identidad. Entonces empiezo a descubrir todo esto, empiezo a aprenderla, el uso de las manos, el uso de clasificadores, el cómo a veces hasta la mímica que a veces hacemos sin querer ya es lengua de señas. Entonces empiezo a aprender todo esto de primera mano y es como ya me empiezo a adentrar, luego conozco la profesión en interpretación de lengua de señas y de ahí pues me voy y me sumerjo en todo este tema de la inclusión. Eso era cuando estabas en la prepa. ¿En qué grado estabas? Ya en último semestre. En último semestre de la preparatoria. ¿Y tú ya tenías fijo qué estudiar o fue ahí
el punto donde dijiste, quiero estudiar para ayudar a la gente, quiero estudiar esto. Tú, anteriormente, ¿qué tenías en la cabeza estudiar? Yo ya, en el último grado de preparatoria, en el último año, yo ya sabía que quería ser licenciada en trabajo social. Ok. Ya siempre me ha gustado ayudar, siempre me han encantado las causas sociales. En mi idea yo quería abrir un centro comunitario para niños y bueno, tenía mucho como este chip del movimiento social y esto. Entonces me gradué de la prepa, efectivamente entro a la licenciatura en trabajo social, pero ya estando ahí adentro me empiezo a ir justo por el lado de la discapacidad. Empieza a ver, vemos estudios de grupos vulnerables dentro de nuestra sociedad, hay adultos mayores, madres solteras, mujeres, y veo personas con discapacidad y nadie de mis compañeros se iba por discapacidad. Entonces yo dije, de aquí soy, me voy a aventar, tomo discapacidad, empiezo a hacer investigaciones sociales y bueno, me enamoro, me adentro, hago proyectos, hago investigaciones sociales y ya de ahí fue cuando yo dije, híjole, creo que el trabajo social lo voy a hacer tantito de un lado, quiero ser intérprete, porque en este camino encuentro a los intérpretes en las noticias, en incluso marchas, todo lo que hace un intérprete. Y yo me acuerdo perfectamente que un maestro nos preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y a qué campo laboral se van a ir cuando egresen? ¿En qué área del trabajo social se van a ir? Y yo decía, pues no, profe, es que yo no voy a ser trabajadora social, yo quiero ser intérprete de lengua de señas. Y él me decía, no, pero ¿cómo? Si ya estudiaste, ya le invertiste tantos años. Y digo, en realidad creo que parte de mi profesión va muy enlazada al trabajo social porque parte de una carrera Claro, muy humanitaria, muy claro. social. Entonces, pues yo busqué como unirlo, vincularlo. Aquí encontré mi pasión y pues así fue como yo decidí ser intérprete de alguna manera. No complicado, pero sí diferente tu forma de ser y de pensar en ese momento de la carrera que estás mencionando. Pero eh, no, ¿no crees que pudo haber sido un factor el agarrar un adulto mayor o agarrar y después continuar con esa línea de lengua de señas? A lo que voy es, si tú hubieras escogido un grupo, ¿no? No tan vulnerable como son los sordomudos, ¿no? Y hubieras agarrado mujeres embarazadas, bueno, mujeres solteras, hubieras agarrado a los adultos mayores, a ellos mismos enseñarles para que se pueda crear un grupo, porque hay muchas personas, muchos adultos mayores que a lo mejor ya no escuchan por la edad, ¿me entiendes? Claro. O sea, a ese punto voy, que no hubiera sido más benéfico o definitivamente dijiste, me voy por lengua de señas. Creo que yo una vez estando dentro de la lengua de señas de la interpretación me di cuenta de todos los campos que esto abarcaba justo, ¿no? Como adultos mayores. Hasta hace poco, el año pasado nos invitaron a una quinta, una residencial de adultos mayores, fuimos a un asilo porque justo hay personas que ya aprenden la audición, les enseñamos señas, muchos quizás también por la edad ya su articulación no es la misma, entonces tuvimos que adaptar metodologías, enseñarles de otra manera. Pero me di cuenta de lo amplio que es la lengua de señas, ¿no? Hemos enseñado a adultos mayores, hemos estado en casos de emergencia, de mamás con hijos sordos, hemos estado con sordos de comunidades, de otros lados de aquí de Querétaro, de otros lugares. Entonces, sin querer, justo en la carrera yo dije, quizás esto no es lo mío, adultos mayores, otras poblaciones vulnerables, me voy a la lengua de señas y ahí es donde me encuentro todo esto, pues de todas formas, ¿no? Como acercar también esta lengua a más personas que la necesitan, a otros sectores. Terminas la carrera, prácticamente pues va de la mano, pero un tanto diferente, como lo mencionas. ¿Cómo empieza tu campo laboral? Es esa línea profesional que cuando eres estudiante ya quieres salir a trabajar. ¿Cómo empieza en este de lengua de señas, en este idioma? Creo que siempre he considerado que soy muy trabajadora, mis papás me enseñaron a trabajar muchísimo y muy independiente. Entonces yo toda la universidad trabajé, o sea, yo siempre trabajé, si no estaba en mi trabajo de medio tiempo, me iba a mis prácticas en el DIF, me iba a muchos lugares donde estuviera relacionado el trabajo social,
pero justo unas prácticas me tocaron hacerlas en Latido Sordo, que es una asociación civil de personas sordas. Entonces voy ahí, empiezo a aprender, me sumerjo, ayudo, y ahí es como empieza tanto el aprendizaje como las relaciones, porque empiezo a conocer más intérpretes, más sordos. Entonces al punto, incluso antes de salir de preparatoria, perdón, de universidad, yo ya estaba relacionada, ¿no? Yo ya sabía dónde me podía preparar, dónde había estos trabajos. Entonces me graduó. De primer momento empiezo como maestra, como docente de trabajo social, a dar materias de preparatoria, y ya en el camino de repente empezaba a dar talleres, amigos sordos me ayudaban a impartir talleres de lengua de señas, o ya me empezaban a dar pequeños trabajos de interpretación, o oye, fíjate, tengo este compañero sordo, ven, ayúdame, interprétame, ok. Entonces surge hasta que como al año de graduarme de la universidad más o menos, una amiga sorda me contacta, oye, necesito intérprete para entrevistas de trabajo en empresas. Ah, ok, perfecto, empiezo a pegarme a ella, empezamos a asistir a empresas, a entrevistas, a conocer al personal sordo, y de ahí me arranco, y no sé en qué momento yo empecé a decir ya oficialmente empiezo a laborar como intérprete, empiezo a recibir un salario como intérprete. Fue hasta que entro a empresas y de ahí me contratan en el sector educativo. Como, oye Mariana, necesitamos intérprete a nivel media superior, entonces yo ingreso y ya es como empiezo a trabajar de intérprete. Algo que yo hubiera buscado de primer momento, decir estoy buscando trabajo de intérprete, la verdad no, fue como se me fue Se dando te dio. todo. Cuando hablas ese trabajo de intérprete en el nivel medio superior es, digo, creo que lo tenemos en mente, pero importante que lo puedas como describir, qué es lo que hacías en el salón. Estabas todo el tiempo con la maestra mientras la maestra hablaba. Platícanos. Sí, eso es algo muy bonito que muchas personas desconocen, ¿no? Porque dicen que hace un intérprete en un Exacto, salón de exacto. clases. Entonces, estamos con alumnos sordos, digo, en el área en la que yo estoy hay alumnos de todas discapacidades. Yo obviamente me enfoco a alumnos sordos, y mi rol consiste en que mientras el maestro está dando la clase de matemáticas, de ciencias, de geometría, de lo que sea, yo estoy a un lado interpretando todo lo que el maestro dice. Fungimos este rol como de traductor, ¿no? El maestro habla, nosotros lo enseñamos para los alumnos sordos. Más que ser un intérprete, yo siempre lo he dicho también, a veces hacemos este rol de apoyar, de asesorías, de que incluso a veces el alumno, en lugar de preguntarle al maestro, te pregunta a ti, porque para ellos tú eres su medio de comunicación. Entonces es apoyarlo con el maestro, dar esta atención, y pues en realidad dentro de la escuela es estar con estos estudiantes con discapacidad auditiva y pues fungir como el apoyo del maestro. Muy interesante porque finalmente creo que la gente que acostumbra también ver televisión, o sea, creo que esa parte de que si estás sordo, pues ves nada más la imagen, ves a los muñequitos o el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que es un deporte, o cualquier una serie televisiva, lo que sea. Digo, ya hay algunos canales, sobre todo los educativos, que están utilizando a los intérpretes, pero creo que sería un hit para los medios de comunicación, para las redes sociales, para muchas cosas, que puedan navegar en el internet, y ahí si hay un video interesante, ¿no? O algún programa, pues si yo tengo esa discapacidad, pues entonces sí puedo entenderle, porque tú estás haciéndolo, ¿no? Que es parte de su trabajo, y es muy complejo, es muy complicado, porque cada palabra que uno dice, cada gesto, incluso los gestos, por ejemplo, ¿ustedes también los expresan? Sí, claro. Hay 4 partes fundamentales de la lengua de señas. Para mí, yo siempre lo digo, son los gestos, movimiento corporal, destreza manual y la gramática, que es parte de la lengua de señas. Los gestos son muy importantes. Nosotros como oyentes en la voz tenemos tonalidades, tenemos acentos. Si yo estoy enojada, grito, hago la voz más gruesa. Si yo estoy preocupada, ay, mi voz se hace lenta. Si estoy triste, se baja. O sea, tenemos estos cambios de voz. En la lengua de señas, al no tener eso, tenemos los gestos. Si estoy molesta, tengo que hacer cara molesta. Si quiero preguntar, hago cara como de duda, ¿no? Entonces, muchas veces, al ver quizás al intérprete en las noticias, en los programas, en el recuadro, creemos que nada más es mover las manos y ya. Y no, en realidad es mover el cuerpo, mover la cara, todo el tiempo estar intencionando el cuerpo,
Hay veces que incluso un paso hacia enfrente puede significar este es el futuro, un paso hacia atrás puede significar pasado, Ok. si yo me salgo de recuadro estoy haciendo una pausa, todo eso que no es tan visible, pero que los intérpretes tenemos que saber dominar para que transmitir el mensaje completo, con intención, con sentimiento y un mensaje fiel. Ok, muy interesante. Mariana, vamos a ir a una pausa muy rápida. Vamos a hacer una cosa. Yo mando la pausa con el speech que tengo que hacer y tú nos compartes lo que yo estoy diciendo en lengua de señas. ¿Te parece bien? Sí, claro. Ok. Vamos rápidamente, una pausa. Estamos de regreso aquí con Mariana Monjarrás, quien es una intérprete en lengua de señas, porque al regresar de esta pausa vamos a hablar un poquito más de lo que está haciendo como proyecto, que está en busca de una asociación civil. La verdad es que muy interesante. Así que vámonos rápidamente a una pausa. Estamos de regreso aquí en Una Historia que Contar. En un momento regresamos. Si tienes un negocio, producto o servicio que merece ser visto por miles de personas, en los periódicos Soy Querétaro y El Pueblito tenemos el espacio perfecto para ti. Te ofrecemos espacios publicitarios estratégicos para impulsar tu marca y llegar a más clientes potenciales, tales como periódico impreso, para que llegues a miles de lectores en el estado. Redes sociales con campañas visuales que conectan a clientes potenciales, adaptadas para todas las redes sociales y en nuestra página web soycro.com. Televisión por internet, que le dará a tu marca un importante plus de ser vista en nuestros diferentes contenidos de calidad. Noticiero, programas de contenido, entretenimiento, deportes, cultura, turismo y coberturas especiales. Con este proyecto multiplataforma, sabemos que tu marca tendrá un alcance masivo y una proyección con resultados reales. Periódico El Pueblito y Periódico Soy Querétaro, somos tu mejor opción. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en Una Historia que Contar con Mariana Monjarrás, que nos estaba platicando sobre todo este es un universo de la lengua de señas, el cómo inició la carrera. Ella es licenciada en trabajo social, como les comentábamos, y bueno, se enfocó más a esa parte de la lengua de señas, a ayudar a las personas con esta discapacidad del oído, que no escuchan, que hay ahorita fuera de cuadro nos estaba platicando que tienen pues un lenguaje muy distinto, ¿no? Y que es un universo entre ellos. Hay gente que nace sorda y que, bueno, pues es una cultura, completamente una cultura. Estamos de regreso aquí con Mariana. Mariana, gracias. ¿Cómo se dice gracias? Gracias. La mano extendida y le doy en medio. Ok, gracias. Gracias. Mariana, fíjate que ahorita que hiciste esto, me llegó a la mente. Hay escuelas donde apenas empiezan primarias donde apenas empiezan incluso particulares con esta parte de lenguas de señas. Mi hijo estaba estudiando en un colegio y ahí le estaban enseñando esa parte de gracias, aplaudir, buenos días, bienvenidos, o sea, como palabras muy básicas, ¿no? Pero bueno, esto de las escuelas, de la enseñanza en las escuelas a los niños, tú podrías, por ejemplo, tener acceso a una educación primaria, una básica, para decir, quiero presentar un proyecto para que los niños aprendan. Claro, sí, y es algo que hemos estado luchando mucho, intérpretes, comunidad sorda, nosotros desde nuestro colectivo, e incluso otros colectivos de otras discapacidades, que a nivel, pues,
básico, o sea, primarias, secundarias, puedan aprender la lengua de señas dentro de las instituciones, incluso braille, otras herramientas que les puedan ayudar, más que como algo extracurricular que ya sea parte del programa, parte de la planeación escolar, que se pueda enseñar, y digo, ya de ahí también estarían generando empleos para personas sordas, al contratar a un maestro sordo, al contratar intérpretes, al poder enseñar esta lengua y que los niños lo puedan aprender a temprana edad. Es algo que sí, definitivamente necesitamos. Sí, digo, finalmente no necesitas ser sordo para poder aprender este tipo de lenguaje, de idioma, ¿no? De idioma, que ayuda a un beneficio. Es como decir, es que tienes que aprender inglés, porque el inglés, pues sí, o sea, a lo mejor sí, pero también creo que cualquier idioma te beneficia, ¿no? Claro. Incluso también las lenguas como náhuatl, como el otomí, también están considerados como idiomas, de hecho, ¿no? Sí, así es. Bueno, Mariana, a partir de tu andar en esto de las lenguas, en ayudar a las personas, en tocar puertas, visitar empresas, ahorita comentaste Secretaría de Turismo, que también es bien importante la Secretaría de Turismo, porque creo que lo comentamos fuera del aire, llegas a empresas para que pueda la empresa ser una empresa socialmente responsable, ¿no? Donde tengan un beneficio al momento de adquirir un curso de capacitación para sus empleados. Platícanos un poquito de eso. Sí, justo en la parte empresarial, de negocios, de sectores públicos, privados, hemos dado estas capacitaciones. He de confesar que la mayoría nos han buscado, porque nosotros a la hora de tocar puertas muchas veces nos las cierran. Son temas de poco interés, son temas que pues quizás no son primordiales para algunas empresas, pero para las que sí hemos podido enseñarles, han podido tener ese acercamiento a las personas sordas. Por ejemplo, ahorita Secretaría de Turismo, que en su momento los capacitamos, ya incluso tienen un programa de inclusión para personas sordas de diferentes discapacidades, y también implementaron un chaleco sensorial que es como vibratorio para que en eventos de entretenimiento o de turismo que hagan no sé, eventos, recorridos, ya puedan sentir estas vibraciones, que en lugar de que sea música quizás se ha transformado en algo sensorial. Y ha sido como han ido implementando cosas, pero sí, cuando tratamos de concientizar a las empresas, muchas veces es un primer acercamiento y bueno, qué bonito, muchas gracias, hasta luego, y se pierde esta línea de tratar como hacer el entorno inclusivo, de mostrar, oye, mira, la accesibilidad es importante, te falta esto, las barreras, la discriminación, pero bueno, es un camino que vamos construyendo poco a poco, que queremos lograr y justo dar esta placa de empresa socialmente responsable, ¿no? Que sean reconocidos como alguien que abre las puertas a personas con discapacidad, a personas de diferentes sectores, a personas con miles de diversidades. Claro. Entonces, pues es eso. Ahorita que tocaste el punto de inclusión, bueno, todo esto te ha llevado a ti a tratar de tener una asociación civil y se crea, sé parte de la inclusión, aún un colectivo. Platícanos ese andar, ese trajín, cómo nació la idea, decir, quiero hacer esto y ahí vas avanzando, ¿no? Platícanos de sé parte de la inclusión. Ay, yo siempre he dicho que sé parte es como mi bebé, mi proyecto, a lo que le he invertido horas, esfuerzo, energía. Y este proyecto surgió en la universidad justo, ¿no? A la hora de buscar los sectores de población vulnerable, yo me voy con personas con discapacidad y de ahí surge un proyecto de investigación. Lo preparamos, fue parte también de nuestra investigación para tesis, para poder como tener fundamentos, todo, y entonces a mí se me ocurre ponerle un nombre a un proyecto. Yo pensé, bueno, sé parte de la inclusión, ahí estoy haciendo mis borradores, surge ese parte. Entonces lo empiezo a hacer como un proyecto universitario, invito amigos, empezamos a dar pequeñas pláticas en cafeterías, nos empezamos a enfocar en capacitación de negocios, vendemos el proyecto a pequeños negocios por Avenida Universidad, empezamos a vender todo esto
Y sin querer empieza a crecer, a crecer, a crecer, personas nos empiezan a buscar, yo me empiezo a especializar más en la discapacidad, empiezo a tomar diplomados, empiezo a entrar yo a clases, especialmente de personas con discapacidad, y bueno, me empiezo a llenar tanto de esto que las personas ya me buscaban, ¿no? Oye, Mariana, ven a la universidad a darnos una plática, a la UAC, al ITQ, ven, danos una conferencia de qué es la lengua de señas. Entonces yo empiezo a ir poco a poco hasta que el proyecto se empieza a hacer ya algo grande y las personas ya lo empiezan a conocer, ¿no? Ah, hace parte de la inclusión, hace esto. Ah, necesitas una plática, ve, hace parte de la inclusión. Hasta que yo, pues de ahí digo, bueno, quiero formalizarlo, quiero hacerlo grande. Empiezo, pues yo de manera independiente, yo en el inicio era una sola persona, como inician la mayoría de proyectos, ¿no? Era yo, ya nos graduamos de la carrera, yo empiezo a trabajar por mi cuenta. Y entonces empiezo a hacer actividades, empiezo a hacer estas capacitaciones, me empiezo a formalizar y ahora apenas entrando este año ya decido tener un lugar físico que se encuentra en el centro de Querétaro. Tenemos nuestro espacio donde ya impartimos estos talleres de manera formal, ya tenemos más cursos, más talleres, damos asesorías a alumnos con discapacidad, damos atención psicológica, jurídica y bueno, empiezo a abarcar cada vez más áreas para apoyar tanto a personas con discapacidad, pero también a personas sin discapacidad, que no tienen este acercamiento, ¿no? Que no saben qué hacer, o a veces incluso los mismos papás que dicen, tengo un hijo con discapacidad y no sé qué hacer. También esta parte del duelo, bueno, darles todo este apoyo, darles este seguimiento, tanto desde nuestra experiencia como también desde otros testimonios de más maestros con discapacidad que tenemos. Y bueno, es como va surgiendo y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y pues hoy en día ya pues podemos ser una comunidad, yo siempre he dicho, una comunidad de personas dispuestas a apoyar y a personas que se han acercado a buscar ese apoyo. Y obviamente como asociación civil que busca ser, necesitas de un equipo multidisciplinario para poder hacerlo, incluso médicos, psicólogos, terapeutas, más especialistas en la línea de lengua de señas, incluso hasta puedes contratar a tus ex compañeros y necesito 2 trabajadores sociales, no, vénganse para acá, ¿no? ¿Cómo va ese proceso de la asociación civil de ser parte de la inclusión, Mariana? Ha sido un proceso complicado, cansado, desgastante, porque, bueno, empezamos ya ese proceso hace unos meses, pero sí he enfrentado muchos retos. He sido muy cansado, el trámite legal, el trámite con el SAT, ha sido, pues sí, pesado. Es algo que queremos lograr porque al final justo nosotros al ser un colectivo que pues brindamos estos servicios con un bajo costo. Nos encantaría poderlo dar gratuito de alguna manera, ¿no? Hay muchas veces que las personas con discapacidad no tienen los recursos para una sesión psicológica, para una asesoría jurídica. Entonces son estos servicios que queremos brindar, pero que no podemos porque también hay gastos que absorber. Claro. Hay personas que se han ofrecido como voluntarias, pero también tenemos maestros que somos conscientes que es parte de su trabajo, es parte de recibir un salario, y es algo que queremos lograr y esperamos lograr este año ya como asociación civil. Pues ojalá que puedas concretar este sueño, Mariana, de hacer una asociación civil, ser parte de la inclusión. Digo, sabemos que hay mucha gente que está haciendo asociaciones civiles de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero para ayudar a la gente con una discapacidad, incluso para la gente que no tiene esa discapacidad, también que puedan tomar esos talleres ahí físicamente en tu espacio, ¿no? En tu asociación, ya vamos a llamar a la asociación, aunque es todavía colectivo, pero y también invitar a la gente que se moche, ¿no? que le apoquine, porque los gastos de notaría, los gastos de esto no son gratis, ¿no? Son gratis, entonces para que le aporten aquí a Marianita, que la apoyen y con mucho gusto ella lo va a agradecer demasiado, ¿no? Enfocada siempre a concientizar, ¿no? También el tema de la discriminación. ¿Qué tan complejo y qué tanto problema has encontrado con eso de la discriminación? Híjole, demasiado. Yo me he de confesar, soy una persona muy activista, muy
luchona también, porque con estos temas siempre me ando peleando, siempre ando en protestas, siempre ando teniendo también de manera externa, yo como Mariana, dejando a un lado parte, he ido a la legislatura, he hablado con diputados, he hablado con personas que sé que pueden como aportar a todo esto que viven hoy en día las personas con discapacidad. Y en temas de discriminación, yo desde mi rol como intérprete me ha tocado encontrarme muchísimo con las personas sordas que yo acompaño, que yo suelo interpretar o así, en empresas, en trabajos, hasta en la misma escuela, estas barreras de comunicación, de discriminación. Desde un simple detalle de quién paga el intérprete, eso ya es una barrera. Cuando la empresa dice, perfecto, va a venir una persona sorda, pero tienes que pagar tú el intérprete, me toca pelearme porque es como, no, la empresa es la que tiene que absorber el gasto de interpretación, porque si estás contratando a una persona sorda, tienes que tener todos los medios, toda la accesibilidad para poder contratar a esa persona. Y bueno, ahí siempre trato de concientizar, trato de informar, porque muchas personas también no saben la importancia del intérprete, del perfil del intérprete. Con mis compañeros y colegas intérpretes también hemos luchado, hemos hablado de estos temas y el cómo la persona sorda de manera legal tiene derecho a un intérprete. Incluso si van a algún lugar público de una institución gubernamental, por ley tienen derecho a un intérprete gratis. Eso tiene que correr por parte del instituto, de la empresa, de donde ellos asistan y poder tener, este recurso para no tener barreras de comunicación. Y con las personas con discapacidad, de otro tipo de discapacidades, lo mismo. Muchas veces creen que el tener una rampa ya es, ya soy inclusivo, ya no estoy discriminando. No, hay muchísimas cosas que hay que ajustar para las personas con discapacidad. Y bueno, yo siempre he dicho, cada cosa que no tengas es un punto de discriminación, ¿no? Dentro del activismo conocemos la discriminación directa e indirecta. La discriminación directa es cuando se pone una rotunda barrera de tú no entras aquí, no quiero personas con discapacidad en mi espacio. Y la discriminación indirecta es aquella que hacemos sin pensarlo, ¿no? Como, híjole, yo no me he dado cuenta que para entrar a mi escuela hay 20 escalones. Y no es como que yo los haya puesto a propósito para que no entren personas en silla de ruedas, simplemente no me había percatado. Claro, ¿no? claro. Sí, o luego ponen rampa para discapacitados en un espacio así donde hay un poste de luz y un poste de no sé qué. Dices, oye, ¿dónde va a pasar una silla de ruedas? Ahí, por el amor de Dios, ¿no? Ajá, exacto. Y eso ya puede ser considerado discriminación, una barrera, un problema y bueno, todo eso. Muy bien. Esa parte de discriminación creo que tenemos que hacer conciencia, sociedad, gobiernos, de brindar los mejores apoyos y las mejores circunstancias en esta vida, en los espacios públicos para la gente con discapacidad, independientemente de que sea sordo, tenga sea tema visual, sillas de ruedas, creo que todos tenemos el derecho, ¿no? Sí, claro. Y también mucho el voltear a ver todas las discapacidades. Yo desde que entré a este mundo, híjole, hay infinidad de discapacidades que yo no conocía. Sí. Muchas veces decimos, síndrome de Down, autismo, visual, pero hay tantas que yo de verdad no era consciente de esto, e incluso ya estando dentro de la comunidad. Pero, por ejemplo, incluso mamás de niños con autismo decían, ¿por qué el lugar reservado para personas con discapacidad solamente tiene que ser para usuarios de silla de ruedas, ¿no? Muchas veces nosotras al traer nuestros niños con autismo, con alguna discapacidad psicosocial, tenemos que correr al supermercado y regresar rápido el coche, o tenemos que bajar instrumentos, tenemos que bajar claro, todo. Claro. Y dices, sí, o sea, porque hay infinidad de discapacidades, hay infinidad de necesidades que muchas veces no las vemos, y también necesita haber ajustes razonables para cada una de las discapacidades. Sí, y desgraciadamente no hay tanto espacio en estacionamientos para autos con discapacidad o para personas con discapacidad, y los pocos que existen en los centros comerciales o en cualquier otro lado, llega el señor con una buena camioneta, le vale una cura y dos con sal, sus placas no tienen la placa de discapacitado, y le dices algo, y pues creo que por lo enojado que puede estar o como te contesta, dices, mejor no le sigo porque me puede dejar discapacitado, ¿no? La arrogancia de las personas, eso también es una concientización, ¿no? Y no tanto porque pues, la silla de ruedas, sino, como dice Mariana,
bien dices, no tenemos la cultura, yo creo, todavía de qué es una discapacidad. Sí. Pensamos en silla de ruedas, pensamos en un síndrome de Down, pero no pensamos en la gente que está sorda, que es débil visual, ¿no? El que es mudo, no pensamos en ellos. Ajá, sí, exacto. Y de hecho, regresando, por ejemplo, al tema de los lugares de estacionamiento, la ley, la Convención de Personas con Discapacidad dice que todo espacio público, una plaza, un centro comercial, al menos su estacionamiento, el 10% tiene que ser destinado para personas con Y discapacidad. nada más hay como 4. Exacto. Y como mencionas, ¿no? Y para colmo se estacionan en esos espacios. Y yo soy de esas personas que ando concientizando. Disculpa, es para personas con discapacidad. Ese cajón no está destinado para ti. Incluso hay veces que un solo cajón está para adultos mayores, mamás, mujeres embarazadas Ajá. y personas con discapacidad. Entonces, justo no somos conscientes de esto y yo siempre lo he dicho, nunca estamos, pues no sabemos si un día nos va a pasar a nosotros o a algún familiar. Yo también siempre concientizo con que a veces tenemos una discapacidad y no lo sabemos, ¿no? Ejemplo, personas que usan lentes, ya tienes una discapacidad visual. Claro. Que si de repente me toca personas que, ay, es que no te escuché, no logro captar, ya es una discapacidad, muchas veces no nos damos cuenta de eso. Sí. Y yo digo, deseo que de verdad siempre tengamos salud, pero si un día llegamos a adquirir una discapacidad, nos vamos a afrontar estas barreras que en su momento no vimos por las demás personas. Y también ver, porque hay veces que me han tocado personas que me dicen, es que yo no veo personas con discapacidad, yo no veo a nadie en los estacionamientos. Bueno, pues a raíz de que hay esta falta de accesibilidad, hay estas barreras, las personas con discapacidad muchas veces no salen de sus hogares. Incluso los mismos papás no sacan a sus niños con discapacidad porque no se pueden afrontar a este mundo, ¿no? Sí, claro. Y es hacer conciencia, y es estar luchando, y es estar que las personas puedan abrir estas puertas para, entonces van a ver que la discapacidad existe y está ahí. Y hay personas que tienen mucho más que demostrar, muchas más capacidades que mostrar que más que una discapacidad. Hombre, Mariana, de verdad te felicitamos por estas labores que estás haciendo. Sabemos que es una línea de profesional lo que haces, es tu profesión prácticamente, pero independientemente de eso, el pensar en las personas antes que tú misma, ¿no? Habla bien de ti, habla bien de la persona, y eso creo que es lo que debemos valorar y es lo que debemos de sumar como sociedad para poder tener un mejor país, un mejor México, un mejor mundo sobre todo, ¿no? Hablemos de, no olvídense de discapacidad, sino basura, en los entornos, ¿no? El neurotismo que existe entre la gente. Creo que son muchos factores los que podemos ser mejores, y digo podemos porque a lo mejor en un grado también lo hacemos, ¿no? Podemos ser mejores si nos concientizamos en cada uno de los aspectos y de nuestro andar en la vida, sobre todo nuestra actitud. Creo que la actitud es más importante. Sí, exacto. Bueno, Mariana, pues el tiempo se nos ha acabado. Aquí nuestra señorita productora nos ha dicho que adiós, que no sé qué. Entonces, el tiempo se nos acabó. Mariana, te agradecemos, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia, tu plática muy enriquecedora, tu historia, muy importante, bien bonita tu historia. Y creo que vas para muy lejos. Confiamos en que esa asociación civil se pueda lograr, confiamos en que cuando seas asociación civil ya seas donataria autorizada y que te entren muchos recursos para que los talleres, es más, aquí podemos platicar en un futuro y que te vengas aquí a hacer un programa, un curso a señas para todo el auditorio del periódico El Pueblito y Soy Querétaro. Y también, ¿por qué no?, que uno de esos alumnos que hayas tenido que venga y que sea el traductor de los programas que estamos teniendo, ¿no? Sí. Eso estaría padre, porque sí, está padre que nos vean todo, pero pues el que no escucha, pues no nos puede ver. Sí, claro, exacto. Y muchas gracias de nuevo por esta invitación, por esta oportunidad, por abrir estas puertas a estos mensajes que muchas veces no se ven, no se escuchan, no se sabe sobre la discapacidad, sobre la sordera. Y claro, buscamos crear también futuros intérpretes, ¿no? Si alguien nos está viendo y le llama la atención aprender lengua de señas, pueden aprenderlo con nosotros, pueden aprenderlos en espacios con maestros sordos y también en algún momento ejercer como intérpretes y acercar cada vez más mensajes, más centros de entretenimiento, de la comunicación a la comunidad sorda y que puedan poderlo hacer en lengua de señas. De entrada vamos a ver si podemos hacer el noticiero
con lengua de señas. Ya lo platicaremos, ya lo veremos, platicaremos con Mariana y lo haremos. Pero bueno, Mariana, ya para finalizar, un mensaje que quieras mandarle a toda la sociedad, a todo el auditorio del Pueblito y Soy Querétaro, pero en lengua de señas, por favor. Claro. Lengua de señas, claro, pero que nos vayas explicando porque pues yo no puedo traducirle, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues yo los invito y les pido de verdad que puedan reflexionar mucho sobre temas de la discapacidad, de la sordera, de lo visual, de lo motriz, de la infinidad de discapacidades que existen. Si ustedes están interesados y quieren aprender lengua de señas, pueden contactarnos. En Instagram estamos como @separte.qro. Y también de verdad difundan, compartan estos temas, inviten a más personas. Si ustedes, ejemplo, una mamá nos está viendo, pueden en la escuela de sus hijos pueden proponer que haya clases de señas, pueden hacer actividades enfocadas a la discapacidad. Tenemos actividades pues sensoriales para que ustedes experimenten, sientan que es tener una discapacidad y bueno. Yo de verdad los invito a que también investiguen, se informen, piensen cómo pueden hacer de este mundo un lugar mejor. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Mariana, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia, de verdad, muy enriquecedora, como lo dije hace ratito. Pues bueno, vamos a ver tu caminar y tu andar y vamos a estar muy pegados de ti. Perfecto, pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Estamos aquí para servir. Claro que sí, muchísimas gracias a todo el auditorio del Pueblito Soy Querétaro, a toda la gente que nos sigue en este programa, les agradecemos muchísimo. Esto fue Una Historia que Contar, soy su amigo Oscar Andrés, nos vemos la próxima semana con otra historia.